Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerles aquí un día más con... Ok, hay alguien que está por ahí, alguna persona que tenemos por ahí que esté en... Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va mi querida Patricia? Qué gusto que estés por aquí y que podamos hablar un día más. Gracias, bienvenida Patricia, bienvenida, qué gusto. Rocío, qué bueno, Rocío, bienvenida. Un abrazo fuerte, Rocío, para ti. Sé que tú me estás siguiendo. Lo mismo para ti, Patricia, un abrazo fortísimo. Muy bien, qué gusto. Bueno, Mary también, qué gusto. Buenas tardes a todos. Julio, qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, excelente. Gracias a todos ustedes que están entrando a una tarde más de buen alimento, buena salud. Sí, es un tema muy interesante realmente. Sí, de verdad es un tema interesante el que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar acerca un poquito de la mujer y aunque también hay aquí hombres, pues a los hombres también les interesa. Tienen que saber igual para sus esposas, saber qué es lo que está pasando durante un periodo que es importantísimo en la vida de las mujeres, para que los varoncitos, los esposos, nuestros esposos nos puedan entender y nos puedan comprender qué es lo que pasa durante una etapa importante, como les decía, que vamos a hablar en esta tarde sobre lo que es la menopausia. Sí, la menopausia en la mujer. En realidad es un tema que poco se habla, porque pues las mujeres somos las últimas en que nos preocupamos de nosotras mismas. Y en realidad es un tema que deberíamos tomarlo muy en cuenta, especialmente aquellas mujeres que ya estamos pasando los 45, 50 años, y por qué no 60 años en adelante inclusive. Entonces, el día de hoy prácticamente no les he traído diapositivas, solamente vamos a hacer una pequeña charla, y si es que ustedes tienen alguna pregunta, pues comuníquenme, háganme saber a través de el Facebook, a través de sus preguntas. Antes que nada, quiero que por favor compartan, traten de compartir este Face con el resto de personas para que también se enteren, para que también aprendan y puedan pues también mejorar sus vidas. Pues bien, entonces el día de hoy yo les traigo cómo es la alimentación en la menopausia. Y bien, primero, antes que nada, tenemos que saber qué es la menopausia y de qué se trata esto de la menopausia. Y en realidad, las mujeres tenemos un aparato sexual un aparato sexual que es interno y un aparato sexual que es externo, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a una etapa, o cuando la mujer llega a una etapa de la menopausia, pues hay cambios en todas estas dos partes, el aparato genital femenino externo y también el interno. Muy bien, los cambios que se realizan en las mujeres son a nivel específicamente hormonales, y prácticamente estos cambios hormonales que presenta la mujer a estas edades, pues son los que van a hacer cambios en toda la esfera, en toda su salud, en toda su vida. Cambios físicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto tenerte. Cambios físicos, cambios emocionales, cambios, se puede decir, mentales inclusive, ¿sí? Cambios en el deseo, en el apetito sexual que llamamos. Hay muchos cambios, hay muchísimos cambios. Entonces eso tenemos que irlo tratando de a poquito. Entonces, para empezar, quiero decirles específicamente, contarles qué es la menopausia. La menopausia no es más que un periodo de tiempo en que la mujer deja de menstruar por más de un año, ¿sí? La mujer está menstruando normalmente
y cuando ya llega a su periodo de menopausia simplemente tiene que pasar un año entero sin haber tenido ninguna menstruación, ningún tipo de sangrado. Si es que durante ese año, aunque sea, tuvo un pequeñísimo sangrado, todavía eso no es menopausia. Porque hay muchas mujeres que dicen, sí, yo no menstruo como menstruaba antes, mis sangrados no son tanto como los tenía antes, pero a veces simplemente tengo, no sé, mancho mis interiores, por decirles algo. Entonces eso todavía es premenopausia, no es menopausia. Menopausia es cuando ya definitivamente la mujer dejó de sangrar por más de un año. Eso es menopausia. Entonces, con esta aclaración, es importante que usted tenga bien clarito qué es la menopausia. Hay muchísima confusión en muchas personas para pues saber el concepto específico de lo que es la menopausia. Y durante este tiempo, desde la menopausia hasta la posmenopausia, pues hay muchísimos cambios en las mujeres. Cambios físicos, como les decía, cambios mentales, cambios emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se produce realmente la menopausia? ¿Cuáles son las razones de la menopausia? Primero, es una pérdida gradual, es una pérdida natural y es progresiva. La pérdida de las funciones de los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son parte de nuestro aparato genital femenino interno. Si el aparato genital femenino interno son los ovarios, son las trompas de falopio, es el útero, es la vagina. Entonces, todo eso, hay alteraciones en esta parte, en este aparato sexual femenino interno. Entonces, aquí lo que pasa es que hay una pérdida gradual de las funciones de los ovarios. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la producción de estrógenos y de progesterona, que son dos tipos de hormonas que están íntimamente ligados a nuestra fisiología sexual. Cuando hay una alteración de estas hormonas, no solamente se alteran las funciones del aparato genital, sino que también se alteran otras funciones a la par. Por ejemplo, comienzan a alterarse las funciones a nivel del corazón, a nivel del aparato circulatorio, a nivel de la vejiga, por ejemplo, en la piel, en los huesos. ¿Por qué? Porque estas hormonas que les había indicado, pues estas hormonas tienen mucho que ver con las funciones de estos otros órganos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el aparato circulatorio? Ahí el problema es que comienza a tener mayor producción, por decirles algo, de sustancias que van a producir coagulación sanguínea, por ejemplo, que pueden provocar ataques cardíacos, que pueden provocar presión arterial alta, que a nivel de la vejiga, por ejemplo, hay mayor dilatación de la vejiga, comienza a tener mayor flacidez de la vejiga, por lo tanto a veces hay pérdida de orina, se escapa la orina, hay trastornos en la piel se hace mucho más flácida, y en los huesos, por ejemplo, lo que produce es una disminución en la absorción de calcio, o inclusive puede llevar a un exceso en se puede decir en la pérdida de calcio de los huesos. Entonces, todos estos trastornos se producen cuando hay el problema de estas alteraciones hormonales. ¿Qué más pasa? En el útero, si no hay una formación, obviamente, si no hay una producción de estrógenos, obviamente la menstruación comienza a hacerse mucho más prolongada. A veces se hace más prolongada, es decir, tenemos unas menstruaciones que son de 8 días, 9 días, 10 días, 15 días. A veces son muy abundantes, hay una pérdida, un sangrado abundante. O si no, en otras ocasiones prácticamente las menstruaciones son muy pequeñas, son muy pocas. Y la mujer sencillamente tiene, como decimos, unos sangrados leves nada más.
no hay formación o no hay producción de los óvulos a nivel de los ovarios. Por lo tanto, es muy difícil que la mujer en las etapas estas antes de la menopausia pues se embarace. Pero eso no quiere decir que no pueda embarazarse. Hay más dificultad, sí, pero hay la posibilidad de que haya un embarazo. Así es que hay que cuidar muchísimo esta etapa. Por lo tanto, si es que hay, cuando hay una disminución en la menstruación, por supuesto, como les decía, las menstruaciones son bastante irregulares. Las etapas específicas de la mujer, las etapas, se puede decir, sexuales de la mujer, la edad fértil de la mujer comienza en la menarquia, ¿sí? Cuando la mujer está aproximadamente entre los 9 años aquí en Estados Unidos, entre los 9 años hasta los 15 años, las mujeres a esa edad comienzan su primera menstruación. Entonces, esta etapa de la primera menstruación, esto se llama menarquia. Ahí es cuando empieza la edad fértil de una mujer. Pero esta edad fértil es desde esta edad, desde los 9 años hasta la edad de los 50 años aproximadamente, donde empieza a producirse todos estos cambios. Después de los 50 años empieza la menopausia y después, pues obviamente la posmenopausia. Entonces son edades fértil, es la edad fértil normal de la mujer. La premenopausia empieza específicamente entre los 30 y los 40 años. Ahí empieza la premenopausia. La menopausia o el cese de las menstruaciones debe ser, como les digo, por 12 meses aproximadamente, un poquito más o menos, y más o menos se presenta entre los 48 hasta los 54, 55 años de edad en la mayoría de las personas, digamos más o menos en un 90% de personas. La menopausia se da entre los 48 hasta los 54, 55 años de edad. Y la posmenopausia está por encima de esta edad, es decir, por encima de los 55 años de edad. Una mujer cuando está en la premenopausia pues tiene cambios bastante intensos en su físico. Desde los 40 hasta los 50 hay cambios en la textura del cabello, por ejemplo, en la textura de la piel, hay cambios en su forma de actuar, hay cambios en su ánimo. En todos estos cambios, como les digo, son cambios psicológicos y son cambios físicos también. Los síntomas de la premenopausia los síntomas de la premenopausia, pues son síntomas que son bastante, como les digo, son bastante intensos, puesto que son personas que comienzan a tener, por decirle algo, dificultades para concentrarse, son problemas de memoria muchas de las veces, están muy tensionadas, tienen mucha angustia, tienen su estado de ánimo bastante decaído, hay problemas de insomnio, no pueden dormir bien, hay mucha retención de líquidos, por tanto comienzan a tener aumento de peso. En muchas personas, en muchas mujeres hay un aumento del apetito, del deseo sexual. En otras mujeres, en cambio, hay una disminución completa del apetito sexual. Y hay algo que es característico de la menopausia y que la mayor parte de las mujeres, pues inclusive tienen muchísimo temor a que se presente, que son los sofocos, los hot flashes que se llaman. Entonces, esto es algo que les provoca bastante problema. Obviamente, estos sofocos se deben justamente a estos cambios hormonales que presenta la mujer. Y inclusive tenemos problemas a nivel de las glándulas mamarias, hay dolor en las glándulas mamarias y eso también les produce bastante problema, bastante incomodidad. Entonces todo esto le está afectando en los problemas de la premenopausia.
¿Por qué se debe esto? Como les decía, lo que pasa es que los sofocos, que son uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres, se debe a que hay alteraciones a nivel de un órgano que está a nivel de nuestro cerebro, que es el hipotálamo. El hipotálamo es uno de los órganos en el cerebro, ¿sí?, que regula nuestro termostato, se puede decir, que regula nuestra temperatura. ¿Qué es lo que pasa con este pequeño órgano? Lo que sucede es que hay una mayor sensibilidad a los cambios de temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, muchas de las veces las mujeres comienzan a sentir pues un calor inesperado, un calor brusco, ¿sí? Y después de eso sienten fríos intensos. Entonces son cambios de temperatura que son a veces por segundos, a veces pueden ser minutos, pero no suele pasar más allá de 3 a 5 minutos. Estos sofocos lo que hacen sentir es que alrededor alrededor de nosotros está como una llama. Es tan intenso que realmente las mujeres que lo han dicho, que lo están pasando, realmente yo nunca lo he pasado, pero las mujeres que lo han pasado me han contado que se sienten como que están con llamas alrededor. Entonces imagínense lo incómodo que puede ser cuando uno está delante de varias personas. Pero la mayoría de ellas, muchas de las veces, no es que lo percibe ella, pero no el resto de las personas. O sea, lo percibe ella como que está con mucho calor, pero no así el resto de las personas. Entonces muchas personas se sienten incómodas, muchas mujeres están con sofocos, se sienten incómodas y creen que todo el mundo les está mirando que están sofocadas, y no es así. Lo que hay que tener es un poquito de calma, tiene que respirar. Y bueno, ya les voy a dar unos tips para que ustedes vean cómo pueden controlar un poquito mejor los sofocos. Hay otro, a la par de esto, a la par de los sofocos, tenemos las sudoraciones nocturnas. ¿Qué son las sudoraciones nocturnas? Es lo mismo, es casi lo mismo que los sofocos, sino que las sudoraciones se da en la noche. Entonces en la noche las mujeres igual comienzan a tener sudoración intensa, obviamente con aumento del calor. Muchas de las mujeres tienen que estar al lado pues con un ventilador para que no tengan este problema de las sudoraciones. Entonces son dos cosas que molestan muchísimo, muchísimo a las mujeres que están en periodo de premenopausia o de menopausia. Como les decía, los síntomas de la menopausia son una fragilidad en el cabello, ¿sí? El cabello comienza a caerse inclusive. Otra cosa que es muy importante que se presenta en las mujeres en esta edad es que comienzan a aparecer los dolores de las articulaciones, los dolores musculares, comienza a tener un aumento de peso mucho más marcado. De hecho, por el cambio hormonal, el aumento de peso es más marcado que en las edades anteriores, y peor todavía si es que tenemos mujeres que no hacen actividad física y que comen en abundantes cantidades. Por lo tanto, podemos decir que hay un aumento reducido del metabolismo, hay cambios en el humor, hay una pérdida ósea porque hay una disminución de la absorción de calcio hacia los huesos. Hay la vitamina D. Cuando una mujer no absorbe suficiente cantidad de calcio, hay que mirar dos cosas en este momento durante la menopausia. Tenemos que mirar cómo está la vitamina D en esa persona y cómo está la cantidad de calcio. Es importantísimo saber que si no tiene en esta etapa una suficiente cantidad de vitamina D, la absorción de calcio va a ser muy reducida, y peor todavía si no hace actividad física. La actividad física le va a ayudar para que el calcio, cualquier cantidad que sea, por mínima que usted esté comiendo de calcio, si usted hace actividad física, entonces es más factible que el cuerpo pueda absorber suficiente calcio para evitar la osteoporosis que se puede producir en estas edades, en esta etapa de la vida, mejor dicho. ¿Qué más se produce? Puede aumentar los niveles de colesterol. Es muy frecuente encontrar mujeres que a estas edades comienzan a tener elevaciones del colesterol. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar todos estos problemas de los sofocos?
Primero, lo que hay que tratar es de estar en sitios abiertos, obviamente, tratar de evitar estar en, mejor dicho, hay que tratar de estar en sitios abiertos y evitar estar en sitios cerrados, evitar estar en aglomeraciones de personas, porque obviamente ahí aumenta naturalmente la temperatura. Tenemos que beber gran cantidad de agua, mejor si es agua fría, y esto lo puede hacer antes de acostarse o puede hacerlo durante todos los días. Mantener obviamente ventilación de la habitación donde usted duerme normalmente. Algo que es importantísimo es que, según los estudios, se ha visto que mujeres que son acostumbradas a beber, a tomar alcohol, a fumar, por ejemplo, y a tomar excesiva cantidad de café, son las mujeres que están más propensas a tener problemas de sofocos. Entonces hay que tratar de evitar a estas edades tomar exceso de café, beber o fumar. Otra cosa que es muy importante es que tiene que tratar de reducir de peso. Si es que usted tiene un sobrepeso, pues es importantísimo que durante esta etapa trate de reducir de peso. ¿Cómo lo puede hacer? Obviamente con la alimentación y con la actividad física. Eso es lo que tiene que tratar de realizar. Y también obviamente hay alteraciones en el ánimo, como les decía. Tenemos depresión muchas de las veces y lo podemos hacer por varias técnicas, mejorar esta parte, haciendo técnicas de relajación, como por ejemplo pueden hacer meditación, por ejemplo, ¿sí? Pueden hacer terapias respiratorias, por ejemplo. Varias técnicas de relajación que usted puede utilizar para poder mantenerse un poco más tranquila. ¿Qué más podemos hacer? Comer obviamente saludable. Es muy importante que usted coma saludable en esta etapa. ¿Y qué es comer saludable? Ya lo hemos dicho, comer saludable es utilizar los alimentos naturales en una buena cantidad, en una buena variedad. Carbohidratos complejos, carbohidratos que sean granos enteros, cereales, leguminosas, arveja, lenteja, frijol, avena, trigo, maíz, quinoa, por ejemplo. Puede ser también tubérculos, como por ejemplo la papa, el camote, la remolacha, la zanahoria, muchos vegetales. Es sumamente importante en esta etapa que usted consuma una buena cantidad de fibra. La fibra que tienen los vegetales es sumamente buena, es sumamente importante, porque aquí usted va a obtener todos los nutrientes que tienen estos vegetales, y también comer una buena cantidad de frutas. Aquí hay que tratar de escoger frutas que tengan cierto tipo de fitonutrientes. Ya les voy a explicar lo que son los fitonutrientes. ¿Qué más? Tienen que consumir una buena cantidad de ácidos grasos omega 3. Los omega 3, pues ya saben dónde está. Está en los pescados azules, en los pescados de mar, no en los de agua, no en aquellos que viven en piscinas, sino en los pescados que son de mar. También está en ciertas plantas, específicamente en la linaza, tenemos una buena cantidad de omega 3, y también en la chía, ahí tenemos también omega 3. También tenemos omega 3 en las nueces, así es que esto es muy bueno que lo consuma todos los días. Proteínas de buena calidad. Las proteínas de buena calidad, obviamente las carnes, los huevos, los quesos. Siempre es importante que usted trate de consumir pequeña cantidad, no más allá de 2 a 3 onzas por cada vez, es decir, por cada comida. No más allá de 2 a 3 onzas, no consuma más. ¿Cuánto es 2 a 3 onzas? No es más que el tamaño de la palma de su mano. Eso es 2 a 3 onzas de carne, de pollo, de cerdo, de pescado, lo que usted quiera comer. Es muy pequeña cantidad, en realidad no necesita mucho. Tomar suficiente cantidad de agua. El agua es muy importante en esta etapa, mucho más cuando está con sofocos o con sudoraciones. Usted necesita consumir agua todo el tiempo que sea necesario para que pueda recuperar toda esa sudoración que tiene durante los periodos de sofocos. ¿Qué más necesita? Hay ciertos alimentos que les digo que tienen fitonutrientes. ¿Qué son los fitonutrientes? Son sustancias que tienen en su química, son muy parecidos a los estrógenos, ¿sí? Se llaman fitoestrógenos en realidad.
son alimentos que tienen sustancias que se parecen muchísimo a los estrógenos. Es decir, que si consumimos este tipo de alimentos vamos a tener una cantidad de fitoestrógenos que como que van a suplir la falta de los estrógenos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen fitoestrógenos? El que más tiene, y eso le recomiendo a todas las mujeres realmente que lo traten de consumir, especialmente aquellas que están con estos problemas o que están por presentar el periodo de premenopausia o inclusive ya en la menopausia, ¿sí? Es las semillas de linaza. La semilla de linaza es uno de los que más fitoestrógenos tienen. Esto es se puede decir, está a la cabeza de todos los alimentos que pueden ayudarnos a controlar estos síntomas de sofocos o de sudoraciones nocturnas. ¿Qué más nos ayuda? La soya también. La soya es muy buena en fitoestrógenos, solamente que hay que tratar de consumir soya que sea orgánica. Trate de buscar siempre, si usted compra el grano de soya, busque una soya que sea orgánica. De otra manera, preferiblemente no lo consuma. ¿Sí? La leche de soya, por ejemplo, es muy buena, es igual que la soya, pero obviamente la soya, el grano de soya, tiene la mayor cantidad de fitoestrógeno. Otra cosa que también, otro alimento que también tiene fitoestrógenos son las semillas de sésamo o lo que se llama el ajonjolí. ¿Sí? ¿Alguien conoce el ajonjolí? Que me pueda decir si es que alguien sabe del ajonjolí. Ajonjolí o semillas de sésamo. ¿Alguien consume semillas de sésamo o consume semillas de linaza? Si me puede por ahí alzar la mano alguien. Creo que no, nadie consume. Ok, muy bien, entonces lo que les estoy diciendo, trate de consumir estos. ¿Cuánto debería de consumir de semilla de sésamo? No más allá de una cucharadita o una cucharada máximo por día, y usted está prácticamente obteniendo una cantidad de fitoestrógenos que le van a ayudar a reducir muchísimo estos síntomas. Ok, muy bien, Carol. Otra cosa que también tiene fitoestrógenos es el garbanzo, ¿sí? El garbanzo también lo puede consumir. Usted puede comer garbanzo unas 2-3 veces por semana, o también puede consumir el hummus en vez de garbanzo. Hummus no es más que el garbanzo que está aplastado, se puede decir, hecho puré y puesto algún tipo de condimentos, nada más. Eso es el hummus y es muy bueno también para disminuir o reducir, ayudarnos a reducir este problema de los sofocos. Ok, acá me dice Carol, semillas de linaza con yogur griego. Exactamente, las semillas de linaza con yogur es muy bueno. Aparte que el yogur tiene una buena cantidad de magnesio, pues eso te ayuda también a relajar los músculos. Muy bien, entonces esto es lo que tiene fitoestrógenos. Consumir una buena cantidad de alimentos con calcio. Esto es súper importante, los alimentos con calcio. Entonces trate de comer más frecuentemente alimentos con calcio. Recuerde la cantidad de calcio que su cuerpo necesita todos los días es aproximadamente de 1300 miligramos, es decir, 1 gramo y un poquito más. Eso es lo que deberíamos de consumir todas las mujeres en estas etapas, todos los días. El calcio es muy importante para nuestros huesos, para evitar la osteoporosis en esta etapa de vida. Y obviamente importantísimo, a la par de consumir calcio, hacer actividad física. De otra manera, aunque usted consuma calcio y no hace actividad física, es muy difícil que se absorba ese calcio. Tiene que hacer actividad física para que el cuerpo pueda absorber en forma adecuada este calcio y pueda meterse el calcio hacia los huesos. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo trate de hacer. ¿Qué alimentos tienen calcio? Bueno, también hay vegetales que tienen calcio, como por ejemplo el cabbage o el repollo que se llama, o la col en otros sitios, no sé. Tiene calcio las almendras,
una buena cantidad de calcio tiene el queso, tiene el yogur, tiene la leche, tiene el brócoli, en el caso de la linaza también, tiene también la chía, también tenemos el higo, no sé, alguien que conozca por ahí los higos o los fig que se llama en inglés. Las sardinas, la sardina realmente es uno de los pescados que tiene gran cantidad de calcio. Entonces, si usted consume cualquiera de ellos en pequeña cantidad, no sé, una latita de sardina de las pequeñas que venden y que son muy baratas, si usted consume unas 2 o 3 veces a la semana, pues está consumiendo una buena cantidad de calcio, aparte de los otros alimentos que debería consumir cada día. Sí, por ejemplo, en el desayuno, no sé, se me ocurre comer un poquito de almendras, ¿ok? Ya tiene una buena cantidad de calcio ahí. ¿Cuánto es un poquito de almendras? 1/4 de taza, es todo lo que debe consumir. ¿Qué más puede comer? En el almuerzo podría comer las sardinas, una lata de sardinas. Y en la cena podría consumir, por ejemplo, brócoli, un medio repollo de brócoli. Es decir, una media flor de brócoli, eso podría ser. Entonces, eso ya tiene la cantidad de calcio suficiente. Podría hacerse una sopa con repollo, por ejemplo. Podría utilizar las semillas de chía, las semillas de linaza, o puede utilizar a media mañana o a media tarde, por ejemplo, los higos. Esos son muy buenos. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos además los alimentos que hablábamos ya con el omega 3, todos los que son el pescado, los huevos, las sardinas también, el salmón, todos estos alimentos que son muy buenos para que pueda controlar su problema de menopausia. ¿Qué es lo que tiene que hacer además? Tiene que tratar de cambiar su estilo de vida. El estilo de vida es muy importante que trate de mejorar en esta etapa de su vida. Tiene que tratar de infórmese, aprenda acerca de lo que es la menopausia para que usted se pueda controlar mejor. Vaya donde su médico, donde su ginecólogo, el especialista que usted tenga de confianza para que pueda trabajar con él y que pueda tener los menores problemas en esta etapa de vida. Como les decía, tiene que tener una dieta equilibrada, tiene que salir al sol al menos unos 15 minutos al día para recibir algo de vitamina D. Es muy importante que lo haga. Mary, ok, gracias a ti también por estar aquí, Mary. ¿Qué más? El hacer el ejercicio, que es muy importante, como les decía, pero hay algo más que tiene que hacer. Si usted tiene algún otro problema adicional, como por ejemplo presión alta, tiene problemas de colesterol elevado, tiene problemas de azúcar, ¿sí? De glucosa elevada en su sangre, o prediabetes o diabetes, tiene que primerito tratar de controlar estas situaciones. Esto es muy importante, que usted tenga controlado todos estos problemas de salud para evitar complicaciones. Hay muchísimas personas que no tienen control de esto. Y usted puede trabajar con su médico, con su enfermera, con la nutricionista, con la persona que usted tenga de confianza para que le ayude a controlar todos estos problemas de salud, sea con medicación, sea con la alimentación, con la actividad física. Cualquiera de ellos es muy importante que usted trate de controlarse. Y obviamente hacerse los exámenes que usted necesita hacerse. Por ejemplo, hacerse un examen de sangre por lo menos una vez al año, es muy importante. Hacerse un examen, una densitometría para ver cómo están sus huesos. Tener un control con el ginecólogo, hacerse una mamografía. Es muy importante que usted trate de hacerse al menos este tipo de exámenes una vez por año. Es importante para su salud y para su vida, obviamente. Hay ciertos tratamientos, obviamente, cuando las personas tienen grandes problemas con los sofocos o con estas sudoraciones nocturnas. Hay muchos problemas y a veces el médico le dice, ok, entonces vamos a hacer un tratamiento hormonal, ¿sí? No sé si es que aquí hay alguna persona que tiene o que le han hecho esa posibilidad, le han dado esa posibilidad o está con tratamiento hormonal.
En estos casos yo les digo que antes de hacerse tratamiento hormonal siempre piense y debe averiguar cuáles son los efectos de los tratamientos hormonales. ¿Sí? El médico siempre trata de avisarle, de ponerle en alerta de cuáles podrían ser los efectos que puede tener si usted entra en un tratamiento hormonal. Y muchas de las veces hay muchos riesgos. El riesgo puede ser un infarto cardíaco, por ejemplo. Si es que está con tratamiento hormonal, puede tener problemas de la vesícula, problemas de un derrame cerebral, por ejemplo. Puede haber una mayor posibilidad de tener una coagulación sanguínea, de presencia de cáncer en las glándulas mamarias o inclusive una alteración a nivel del cerebro. Podría pasar todo eso. No les quiero asustar, pero siempre yo les digo, si es que usted está con algún problema de menopausia, si tiene muchos sofocos, si tiene demasiada sudoración nocturna, es muy importante que usted hable con su médico y le diga, ¿sí? Si es que le dice, ok, es necesario tratamiento hormonal, siempre pregúntele cuáles son los efectos, lo que puede pasar si yo me pongo en un tratamiento hormonal. Esto les digo porque hay muchas mujeres que están en tratamientos hormonales y no saben ni por qué ni para qué están ahí. Muy bien. Tenemos también adicionalmente a los alimentos, adicionalmente al tratamiento hormonal, hay otro tipo de tratamientos que también puede hacerse y que algunas personas, en gran parte mujeres, optan por hacerse tratamientos por ellas mismas y recurren a tratamientos con plantas, ¿sí? Específicamente con ciertas plantas para controlar los sofocos. Y sí, muchas de las veces pueden ayudarnos muchísimo a controlar. Dice, cuando como yogur griego, 2 cucharadas, ¿está bien comer huevos? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. No hay problema, puedes hacerlo. Bueno, como iba diciendo, cuando las personas recurren al tratamiento con plantas medicinales para controlar la menopausia, es importante que sepa que hay muchas plantas que sí efectivamente ayudan. Pero es importante también saber que las plantas, al igual que los medicamentos, también pueden tener efectos. Efectos que todavía muchas de las veces no han sido muy bien estudiados. Entonces es importante que cuando usted vaya a utilizar algún tipo de planta que por ahí le dice la amiga, la hermana, la comadre, cualquier persona que usted que le diga, o si no usted mismo que se informe a través de la computadora, a través del internet, lo que sea, tiene que usted informarse bien qué tipo de planta es la que está utilizando, porque muchas de ellas pueden ocasionar efectos colaterales también, porque no sabemos cuál es la dosis, no sabemos cómo consumirlas, no sabemos en qué momento debemos utilizarlas. Entonces es importante que antes de que utilice cualquier tipo de planta, siempre usted consulte con su médico o consulte con una persona que le pueda ayudar y que sea al menos experta en el asunto. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que yo les he traído el día de hoy. No sé si es que ahí hay alguna consulta, alguna pregunta, alguien que quiera hacerme alguna pregunta, pues estoy dispuesta para poder contestarle. Vamos a ver si es que hay alguien que tenga alguna inquietud. Bueno, parece que no hay ninguna persona. Por favor, que alguien que tenga alguna inquietud acerca de este tema. Creo que no. Creo que no hay ninguna persona. Pues muy bien. Bien, mis amigos. Yo me alegro que haberles tenido el día de hoy aquí. Por favor, comparte esta información con las personas que están a su alrededor. Espero realmente que usted, mamita, que está ahí atrás y que tal vez está ya entrando en este periodo de la menopausia, tenga muchísimo cuidado con lo que usted está haciendo. Busque de una persona que realmente le vaya a ayudar y que pues no tenga ningún problema adicional. ¿Ok? Muy bien, mis amigos, gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Nos vemos el día viernes, si Dios permite, de la siguiente semana y ojalá vamos a estar con un tema igual de interesante. Espero que les haya servido esta charla y que pues lo pongan en práctica. Eso es lo más importante. Siempre les digo, lo principal de todo es que todo lo que nosotros escuchamos o lo que aprendemos tratemos de ponerlos en práctica. De otra manera, de nada nos sirve. ¿Ok? Así es que buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes estén. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que dice, a mí me ayudó mucho el ejercicio, Patricia. Qué bueno, me alegro mucho por eso, ¿sí? Tienes que seguir haciendo mucho ejercicio y tratar de consumir calcio. Por favor, no sé en qué edad estás. Ok, ok, de nada, Debbie. Cuídate, mi querida Debbie. Por favor, no te he visto. Ok, muy bien. Cuídense, chicas, que les vaya súper bien donde quiera que estén. Tú también, Mary. Cuídate, que te vaya súper bien. Bye bye.